Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio de las temáticas doctrinales de la Epístola a los Romanos. En el capítulo de hoy continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina de la gracia de Dios. La semana pasada ya comenzamos y por la extensión de esta doctrina lo repartimos en dos partes, ¿ya? Entonces, para poder estudiar esta segunda parte de la doctrina de la gracia de Dios, recapitulemos o resumamos lo que vimos la semana pasada. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos al amor inmerecido de Dios hacia los seres humanos pecaminosos, que están bajo el juicio de su justicia. ¿Por qué es gracia? Porque es inmerecida. ¿Ya? Todo lo que viene del Señor, todo lo bueno es inmerecido, pero aún más, nosotros siendo pecadores, no merecemos nada sino su justicia, su castigo. ¿Ya? Entonces la gracia de Dios es este amor inmerecido que se revela a nosotros. Sobre la gracia de Dios, Pablo se refiere a ella 25 veces en la Epístola a los Romanos, de ahí que sea causa de nuestro estudio. Siempre que la utiliza es enfatizando el acto de Dios para con el hombre en su misericordia al salvarlo. ¿Ya? Pablo lo menciona como la elección eterna, la justificación, la regeneración, la santificación, la glorificación, etc. En general, la misericordia del Señor, este amor inmerecido al salvar a su pueblo escogido. Ya a eso se refiere Pablo durante la carta a los romanos, con estas más de 25 menciones que hace sobre la gracia de Dios. Analizamos también la semana pasada que la gracia de Dios se manifiesta de dos formas. Es una sola gracia. Sabemos que el amor inmerecido, la bondad inmerecida, unilateral de Dios, es una sola, ¿ya? Pero se manifiesta de distintas formas. Una de ellas es la manifestación más rica y gloriosa de su gracia, más inmerecida, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Ya? Su gracia más inmerecida es la de salvar para Él a un pueblo escogido en el sacrificio de Cristo, lo que nosotros llamamos la semana pasada la gracia redentora, o también llamada gracia especial. Pero esta no es la única manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios también se manifiesta en bendiciones naturales que Dios derrama sobre todos los hombres, que obviamente no lo merecen, y de hecho la malgastan. ¿Ya? Estas bendiciones naturales que se derraman de forma común a todos los hombres es, por su nombre, llamamos la gracia común, que es lo que no, vamos a ver el día de hoy, lo vamos a estudiar, ¿ya? En esta segunda parte del estudio de la gracia de Dios. Ya habiendo resumido eso, contextualizado, continuemos. Hablemos entonces sobre la gracia común. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Esto es sumamente importante. Recordemos, la gracia redentora, su gracia especial aplicada solo a su pueblo escogido, solo a los salvados, a los que eligió para salvación. Pero la gracia común son estas bondades que el Señor manifiesta y que no incluyen la salvación. Se le llama gracia común porque es común a todas las personas y no está restringida a los creyentes ni a los elegidos, ¿ya? Es común a todos los seres humanos, a buenos y malos. En Mateo 5:45 el Señor lo mencionaba y decía que Dios es el que hace que su sol salga sobre los malos y los buenos y llueve sobre justos e injustos. Coloqué este versículo para ejemplificar lo que es la gracia común, para que logremos entenderlo bien. Esta gracia común son las bendiciones inmerecidas de Dios para con el común de los seres humanos, a la totalidad de la humanidad. La gracia común opera por distintos medios, ¿ya? Por distintos medios llega a nosotros. Recordemos las partes contratantes de la gracia, es Dios y la humanidad, ¿ya? Y para llegar a nosotros esa gracia común, ella opera a través de ciertos medios. En primer lugar, a través de la luz de la revelación de Dios. Esto lo vimos también en la carta a los romanos. Es sumamente interesante para poder entender la gracia de Dios. Dios se revela en su creación y en el corazón de todos los hombres. Aunque esta revelación solo produce salvación en los escogidos, lo que es la gracia redentora. ¿Ya? El Señor se manifiesta, su presencia, su poder, su gloria se manifiesta en la creación. Y su ley, es decir, los estándares morales de santidad de Dios, se manifiesta en la sombra de la ley que hay en el corazón de todas las personas. ¿Ya? De esta forma se manifiesta la gracia común. Pero esta gracia común, revelando la luz de Dios, solamente es para salvación en el corazón de los escogidos, lo que llamamos la semana pasada la gracia redentora. Esta revelación lo que hace es iluminar nuestro actuar.
Y es a través de este medio fundamental que el resto de los medios de la gracia común son posibles, ¿ya? La gracia común, recordemos, es la manera común en que la bondad de Dios llega a todos los hombres, ¿ya? Pero el medio por el cual el resto de los medios operan es la luz de la revelación de Dios, su creación y el corazón de los hombres. De hecho, la revelación de Dios, esta luz de la revelación de Dios en su creación y en el corazón de los hombres es un fruto en sí mismo, no solamente un medio, sino que es tan importante esto de que Dios se haya mostrado en su creación, su gloria, y su ley se haya mostrado en el corazón de los hombres, no solamente es un medio, sino que es tan importante que es un fruto en sí mismo. La luz de la revelación de los hombres, lo que le hablaba yo en Romanos 1, lo encontramos, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea, la naturaleza de Dios, su poder, su gloria, lo encontramos manifiesto en su creación. ¿Ya? Si quieren entrar más en detalles sobre eso, hay un capítulo de nuestra serie de estudios de Romanos 1 que lo explicamos bien. ¿Ya? No solamente a través de la creación, sino que a través del Señor se revela, la luz de Dios se revela a través del corazón de los hombres. En el capítulo 2 de Romanos encontramos que, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces, el Señor no solamente en su creación se revela su gloria, sino que Él manifiesta su ley en el corazón de los hombres, ¿ya? Es como una sombra de la ley, como una pequeña vistazo a la ley. Esto hace que todo ser humano tenga una noción de moral, ya como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las dos maneras en que la gracia común llega a nosotros a través de la luz de la revelación de Dios, a través de su creación y a través de la sombra de la ley en el corazón de los hombres. Otro medio, aparte de la luz de la revelación de Dios, por los que opera y llega a nosotros la gracia común, son los gobiernos. Eso también lo vimos en la carta de los Romanos. En el capítulo 13 nos señalaba Pablo de que los gobiernos son ordenados por Dios para mantener el orden de la sociedad. Entonces el Señor establece su gracia común, su gracia que quiere bendecir a toda la humanidad indiferente si es escogida o no, si es condenado o salvado. Entonces una manera es que se revela a través de la creación y el corazón de los hombres, y otra es a través de los gobiernos. Su gracia común llega a la sociedad a través de los gobiernos, porque Él mismo los ordenó. El Estado, no personas específicas, sino como a nivel de Estado. El funcionamiento gubernamental, Dios lo estableció así. Según Romanos 13, Pablo nos decía que el gobernante es un ministro de Dios, es ordenado por Él. Por ende, resistirse a Él es resistirse a Dios. ¿Cuán importante es esto, sobre todo en esta época? El apoyo de la obediencia civil al gobierno está en la conciencia del hombre, lo que decíamos recién, que el medio de la revelación de la gracia común de Dios, que se revela a nosotros a través de la creación y el corazón del hombre, afecta la conciencia del hombre, ¿ya? Que los hombres sean salvos o no, tienen cierta noción de moralidad, cierta noción de ley, de lo que es bueno y deseable, aun cuando puedan rebelarse contra esto, como lo vamos a ver más adelante, tienen esta noción. Y este medio es el sustento para el resto de los medios. De aquí el ejemplo. La obediencia al gobierno civil se apoya en la conciencia del hombre, porque como Dios se ha revelado a través del corazón del hombre con cierto nivel de moralidad, la noción de que hay que someterse a un gobierno para mantener el orden social, Dios lo puso en nuestros corazones, ¿ya? Y ya lo decía Pablo en el versículo 5 del capítulo 13, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia. Entonces, estar sujetos al gobierno no es solamente por miedo al castigo, sino que también por la conciencia, esa conciencia que Dios nos reveló en nuestros corazones, de los seres humanos en general. Esta gracia común se manifiesta a través de una conciencia que concibe que el orden social a través de un gobierno es deseable, ¿ya? Entonces, solo existe apoyo civil a los gobiernos porque el Señor lo puso así en el corazón de todos los hombres. Encontramos sobre esto una confesión en 1560 en los Países Bajos, en la que lleva por nombre la confesión belga. Nosotros tenemos distintas confesiones de fe, históricamente nuestra iglesia ha abrazado muchas, y son dignas de estudio. De hecho, en la escuela dominical se está viendo el catecismo, que está basado en la confesión de fe de Westminster, y también en 1560 se confeccionó la confesión belga, ¿ya? Que sobre los gobiernos dice así, literalmente,
Creemos que nuestro Dios bondadoso, a causa de la depravación de la humanidad, ha designado reyes, príncipes y magistrados, siendo voluntad divina que el mundo se gobierne por ciertas leyes y reglamentos, y esto con la finalidad de que se modere la disolución de los hombres, y que todas las cosas sean conducidas entre ellos en buen orden y con decencia. Entonces, de esta manera, nuestros hermanos belgas, nuestros hermanos holandeses, en los 1500, redactaron lo que estamos conversando, que la gracia común del Señor se revela a través del orden gubernamental y a través de la obediencia civil a los gobiernos. El Señor mantiene entonces el orden en la sociedad, promueve la justicia y castiga la maldad a través de los gobiernos. La gracia común del Señor se manifiesta a través de los gobiernos. Otro medio por el que opera la gracia común es por la opinión pública. La consecuencia de que la ley esté escrita en nuestros corazones es que una sociedad se acerque un poco a la conformidad a la ley de Dios, ¿ya? Como hay una especie de sombra de ley, hay una especie de moral, hay un recuerdo vago por lo que somos inexcusables, no podemos acusar de que no sabíamos que lo que estábamos haciendo era malo delante del Señor, por eso el justo, la condenación es justa, es porque la ley está escrita en nuestros corazones, de cierta forma. Entonces, cuando todos los seres humanos tienen en una sociedad escrita esa ley en sus corazones, la consecuencia es una sociedad cuya opinión pública busca el bien común, ¿ya? Este es como el hilo argumental para que me entiendan un poquito esta idea. La gracia común entonces se manifiesta a través de la opinión pública. Recordemos que los mandamientos son el estándar de la santidad de Dios. Dios establece y dice, esto es santo delante mío. Esto les va a ayudar para que ustedes como sociedad funcionen bien, porque estos son una manera correcta de andar delante mío y por ende es la única manera correcta de andar. Estos mandamientos entonces son buenos y agradables. Es el deber de fundamentarse toda ley de Estado, o sea, su constitución, el deber de esta constitución es la de fundamentarse en el mandamiento de Dios, ¿ya? Esto se nos ha olvidado mucho, pero recordemos que el gobernador es ministro de Dios, por lo que el gobernante que no se rinde ante la ley de Dios peca doblemente. Al que más se le ha dado, más se le exigirá, dice el Señor. Entonces el gobernante que no se rinde, el gobernante que no busca que la Constitución se rinda ante el reinado de Cristo, el gobernante que no busca que la Constitución de su nación busque los mandamientos del Señor, peca doblemente. Peca como ser humano, porque no busca a Dios, porque peca contra Dios, y peca como gobernante, porque no está actuando como un justo ministro de Dios, ¿ya? Esto es súper importante, porque la sociedad común debería basarse en buscar, aunque sea externamente, no por agradar a Dios, como lo vamos a ver después, pero sí como bien común, el mandamiento de Dios. Otro medio por el que opera la gracia común es el castigo y la bendición de Dios. Entonces el Señor promueve, bendice a la totalidad de seres humanos, al común del hombre, por eso se llama gracia común, castigando lo malo y bendiciendo lo bueno. Dios en su sabiduría, eterna sabiduría, justicia y misericordia establece su juicio sobre la tierra. Sabemos que su juicio final va a ser en la eternidad. ¿Ya? Muchas veces los malvados se quedan sin castigo, pero su castigo va a llegar igual. ¿Ya? Muchas veces el justo sufre sobre la tierra, no ve mucha bendición aparentemente, aunque siempre es así, pero su bendición final es la más deseable, que es la vida eterna. Pero aquí en la tierra Dios establece su juicio, principalmente a través del Estado, a través de los gobiernos, como lo acabamos de ver, pero también lo hace soberanamente. Que Él actúa a través de los gobiernos no lo limita, Él puede hacerlo, Él está en su soberanía de bendecir cuando quiere y castigar cuando quiera. Lo que pasa es que sus planes son tanto más altos que los cielos de distancia a nosotros, entonces muchas veces no los entendemos. El Señor castiga entonces el mal a través de los gobiernos. Pablo en el capítulo 13 decía, porque el gobernador, el gobernante, el rey, es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Entonces el Señor promueve el bien común, el Señor derrama su gracia común sobre las sociedades a través del gobierno, a través de los estados, porque los estados, en nombre del Señor, deben castigar el mal, inclusive con lo que dice acá Pablo, porque no en vano lleva el cuchillo, o sea, inclusive con violencia, inclusive con la muerte, está dentro de sus facultades, porque actúan como ministros de Dios. El Señor derrama su gracia común castigando el mal a través de los gobiernos. Y también bendiciendo al justo, promoviendo la bondad, promoviendo lo bueno
a través de los gobiernos. En el versículo anterior, en Romanos 13:3, ¿quieres pues no temer a la potestad? O sea, ¿quieres andar bien con el gobierno? ¿Quieres no tener problemas? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien, ¿ya? Entonces el Señor bendice, el Señor promueve la bondad, promueve una moralidad externa que no agrada directamente a Dios, pero sí promueve el bien común a través de esta ley en sus corazones y el sometimiento a los gobiernos. ¿Ya? El gobierno promueve la bondad, promueve el bien actuar. Sabemos que hay excepciones, pero eso es una causa de estudio para más adelante. Ya vimos los medios por los que opera, el canal por el cual llega, pero ahora, cuando llega finalmente a nosotros, ya operó a través de estos medios, llega a nosotros, ¿cuál es el fruto de la gracia común? Que podríamos decir que es lo más importante. Ya, pues Álvaro, muéstrame aquí cuál es la gracia, qué es lo bonito de esto. ¿Cuál es el fruto entonces de la gracia común? En primer lugar, en que el castigo eterno sea aplazado. Es súper importante esto. Recordemos que la paga del pecado es muerte. De hecho, en el Edén, el Señor le había dicho a Adán y Eva, este es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tú comes de todo, pero este no comas, porque el día que comas, morirás. A propósito de esto, me acuerdo una anécdota, una vez le escuchaba a un predicador, decía, la típica pregunta, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Ya? ¿Por qué el Señor permita que le sucedan cosas malas a la gente buena? Y él respondía, qué pésima pregunta, qué poco entendimiento de Dios es establecer esa pregunta, porque nosotros no merecíamos ninguna otra cosa que la muerte instantánea. El castigo que le dio el Señor en el Edén a Adán y Eva, el ser expulsados del Edén, el trabajar la tierra forzosamente, el tener una vida útil, por así decirlo, o sea, conocer la muerte en algún momento, no fue inmediato, porque la paga del pecado es muerte, recordemos. Pero esto no fue inmediato, ¿ya? Esta aplicación no fue inmediata. El Señor soporta con mucha misericordia. La gracia común a todos los hombres se manifiesta en que el aplazamiento de este castigo eterno por pecar no es inmediato, a diferencia de los ángeles. Pedro nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. O sea, los ángeles se rebelaron contra él, pecaron y los condenó eternamente. En cambio, al hombre le da vida, le da oportunidad. Su gracia común dice que con paciencia los soporta. Este aplazamiento del castigo es una muestra inequívoca de su gracia común. La gracia común se extiende, lo que hace entonces es extender la vida del hombre sobre la tierra, retrasando su castigo. El profeta Isaías nos decía, por amor de mi nombre dilataré, o sea, atrasaré, aplazaré mi furor, y para alabanza mía te daré largas, para no talarte. O sea, te daré oportunidad, te daré tiempo. La gracia común entonces se manifiesta a todos los seres humanos retrasando su castigo. ¿Y qué si Dios, dice Pablo, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, los soportó a los vasos de ira preparados para muerte, porque los soporta? Porque la paga de su pecado es muerte. Porque Adán le había dicho, el día que peques vas a morir. Pero el Señor los soporta con misericordia. Por su gracia común, tiene paciencia de todos los hombres. Porque con nuestra primera exhalación no merecemos ninguna otra cosa sino la muerte. Ya lo veíamos las semanas anteriores con el pecado original. Pero el Señor lo soporta. El Señor retrasa su castigo por su gracia común a todos los seres humanos. Otro fruto de la gracia común es que el pecado se encuentra frenado. Para entender esto tenemos que volver a la idea, refrescar la idea de que el hombre es totalmente malo. El hombre no puede dar un buen fruto, el hombre de por sí es malo. Tanto así que su pecado no tiene límites. El salmista nos decía, el Salmo 14, todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay siquiera uno, ¿ya? Porque estamos corrompidos hasta la médula. Todo nuestro deseo es solamente de continuo al mal, ¿ya? Todo lo que hacemos tiene malas intenciones, tiene malos frutos, tiene malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie es capaz de justificarse por sobre de la ley delante del Señor, porque no podemos, porque somos malos. Somos malos seres. El pecado nos consume, ¿ya? Y este no tiene límites. Puede crecer eternamente. Sin la gracia de Dios, sin la gracia común de Dios, la tierra solo sería muerte y destrucción. En buen chileno quedaría la escoba. Todos los deseos
del hombre en su corazón saldrían. Nadie pensaría en el bien común. Nadie respetaría a nadie. Si usted siente de que en este momento está la escoba, que moralmente, que los criminales, que la delincuencia, que el gobierno corrupto, etcétera, etcétera, está malo, imagínese si el Señor no derramara su gracia común inmerecidísima y no refrenara el pecado. La Biblia, de hecho, nos habla de esto. La Biblia es muy enfática en esto en varios tipos de símbolos. En primer lugar, una lucha, la Biblia nos habla de una lucha del Espíritu de Dios contra el pecado, pero que no produce arrepentimiento genuino, o sea que no lleva a salvación, pero que sí lucha contra el pecado, lo restringe, lo refrena. Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el pecado, el Señor luchando contra el pecado, refrenándolo, manteniendo la raya. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ya? El Espíritu Santo luchando, refrenando el pecado, pero que no lleva a salvación. La Biblia también nos habla de cómo el pecado se encuentra con freno a través de la influencia del Espíritu Santo y cómo la aparta en ciertos momentos. El capítulo del rey Saúl, primero de Samuel. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y producto de que el Espíritu Santo se apartó, su influencia se apartó de él, y le atormentó un espíritu malo que envió el mismo Señor. Y entonces el Espíritu Santo tenía su influencia sobre Saúl y lo apartó. Este es el producto de cuando se aleja la influencia del Espíritu Santo, cuando el pecado no es refrenado. El pecado de Saúl en su corazón se liberó sin límites, y su mentalidad, su depravación mental que todos tenemos, no fue refrenada por el Espíritu Santo, por la influencia del Espíritu Santo. Y se agrandó, y se agrandó, y se agrandó eso dentro de Saúl, y ya sabemos cuál fue el final de esto. Escatológicamente, hablando del futuro, 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, este pecado que gobierna sobre la tierra, pero solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. La influencia del Espíritu Santo, esta influencia no es que el Espíritu Santo vaya a desaparecer, pero el Espíritu Santo es omnipresente, pero eventualmente el Espíritu Santo esta influencia la va a quitar. ¿Cuánta escoba quedará en el mundo? ¿Cuánta escoba queda en el mundo cuando el Espíritu Santo refrena su accionar? Porque el pecado actúa sin límites. La Biblia también nos habla sobre el pecado refrenado a través de el Señor dejando al hombre en un pecado sin freno, ya más directamente. Salmo 81:12, dejélos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. O sea, el hombre es duro de corazón, sus consejos son malos, de hecho el Señor dice que el fin de todos sus caminos solamente es muerte. Y el Señor dice aquí, los dejé a que ellos hagan lo que quieran, que no tengan freno, que si él piensa que quiere hacer eso, hágalo, a ver cómo te va. El Señor lo hizo, el Señor lo hace. Nos deja las consecuencias de nuestro camino. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, nos decía Pablo en Romanos capítulo 1. El corazón podrido del hombre, que no busca a Dios, ni siquiera puede sujetarse a Él, el Señor lo entrega. El Señor le dice, perfecto, eso tú tienes en tu corazón, a ver qué produces con eso. A ver qué haces si yo no te contengo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el hombre contaminó su cuerpo, que el hombre se entregó a depravaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el pecado se encuentra con freno por la acción de Dios mismo. Dios, de hecho, retiene el mal específico, el mal accionar. El Señor retiene ciertos pecados. En Génesis 31 encontramos, y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea, había una intención de pecado en el corazón de alguien y el Señor le dijo, no, no lo vas a hacer. Job 1:12, algo más magnánimo, algo mucho más grande. Ya no hablamos de seres humanos, hablamos de Satanás mismo. El Señor le dice, he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Ya? O sea, Satanás dialoga con el Señor y el Señor le dice, yo en mi soberanía te permito tocarlo, pero te pongo freno acá. No toques su vida. Ya no toques su cuerpo, de hecho, en este capítulo. Ya no toques su cuerpo. El Señor retiene el mal. Su gracia común en la humanidad se manifiesta y da el fruto de que refrena el pecado. Otro fruto de su gracia común inmerecida a todos los hombres es una conservación de algún sentido de moral, verdad y religión. Y esto ya lo hablamos hace un ratito.
Existe un sentido de moralidad objetiva en la humanidad. De hecho, hay un argumento racional para poder defender la existencia de Dios, que es el argumento moral, que en el corazón de todas las personas hay una idea de moralidad objetiva. En Romanos 2, 14 y 15 dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Ya? O sea, Pablo dice, ellos no tienen la ley, no la han leído, no buscan seguir la ley, no es que busquen a Dios, pero tienen una especie de ley en sus corazones, ¿ya? Entonces ellos como que cumplen lo que Dios quiere de alguna forma. De alguna forma, externamente, solamente me refiero a una manera externa. Mostrando la obra de su ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. ¿Ya? O sea, sus conciencias los acusan, le dice, espérate, eso como que no es muy bueno. Como que no me tinca mucho, como que eso no está bien. ¿Quién te lo dijo? No sé, pero como que el sentido común dice eso. Ya, esa es la ley, la sombra de la ley en nuestros corazones. Y Pablo continúa, dice, y producto de la conciencia, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. O sea, este diálogo, este sentido de bien común, este sentido de, no vuelvas a hacer eso porque está mal. Ya, yo no es que busque a Dios ni busque su ley, pero eso que tú dices no está bien, no lo hagas. Por eso existen leyes, por eso existe crianza, por eso existen valores que no necesariamente buscan a Dios, pero hay un sentido de moralidad en la humanidad. Aun cuando las personas puedan rebelarse contra eso, y eso es lógico. Esa es la primera, cuando yo menciono que la gracia común, el fruto de la gracia común, es que se ha conservado en la humanidad un sentido de moralidad. Lo primero que uno puede decir es, pero ¿cómo? Si hay tanta gente que igual promueve, dice, oye, no, si adulterar estando casado no es malo. Ya hay gente que dice, no, robar no es malo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? En el fondo sus corazones entienden la existencia de limitaciones morales. Y estas limitaciones son deseables. Saben que lo que están haciendo quizás no es bueno, pero ven otro beneficio, por ende lo contrapesan y dicen, pese a que no se ve muy bueno, pese a que probablemente vaya a ocurrir algo malo con esto, yo igual gano algo, entonces prefiero hacerlo. ¿Por qué? Porque manifiestan la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen? Detienen la verdad con injusticia, o sea, dicen, robar es malo, porque eso le pertenece a alguien. De hecho, el Señor lo dice en su palabra, dice, no hurtarás, no desearás lo ajeno, no se lo vas a robar, obviamente. Pero dice, sí, perfecto, está mal eso, pero a mí me sirve más. Yo lo necesito porque yo estoy mal. Y lo justifica. Lo que hace es detener la verdad del Señor, que no debemos hurtar, no debemos robar, con la injusticia, justificándonos. Lo que hacemos, lo que hace el hombre, cuando se revela contra este sentido de moralidad objetiva, esta ley en su corazón, es desvanecernos en nuestros discursos, justificarnos. Nuestro necio corazón se entenebrece. Decimos ser sabios, pero nos hacemos tontos, ¿ya? ¿Pero por qué hiciste eso? Es que yo creí que me iba a servir. Tonto, ¿me entiendes? Eso es lo que ocurre con este sentido de moralidad objetiva de los corazones, de las mentes, pero el hombre rebelándose contra eso, ¿ya? Porque se desvanecen, detienen lo que saben que es verdad con injusticia. Más aún, no solamente la humanidad conserva un sentido de moralidad objetiva, sino que también conserva un sentido de religión. Y entendamos bien lo que significa religión. En términos generales podemos decir es la búsqueda de una entidad superior, ¿ya? La búsqueda de un Dios, y un Dios con minúscula. Esta búsqueda es natural al ser humano, aun cuando esto no sea buscar al único Dios verdadero, porque sabemos que el Señor se manifiesta para salvación solamente en su palabra, en el Evangelio, en Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Pero en su creación, pero en el corazón, el hombre tiene la idea de religión, tiene la idea de una entidad superior. Pablo, de hecho, cuando está en Atenas, creían en muchos dioses, y está en medio del Areópago, ya un lugar que estaba hecho como para debatir grandes mentes filósofos, y le dice, varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, o sea, yo los veo como que son bien religiosos ustedes, como que en realidad filósofos conversan, etcétera, etcétera, pero como que siempre buscan a un Dios, siempre buscan una entidad superior, como que hay una noción de religión en sus corazones. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Entonces existe en el ser humano una noción de una entidad superior, ¿ya?
Obviamente el hombre se rebela contra esto, y aun cuando tiene esta noción de una entidad superior, insisto, no para salvación, pero sí un Dios con minúscula, se desvanece contra esto. Diciéndose ser sabio, se hace necio. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿ya? Porque esto es necio, porque sí se manifiesta Dios a través de su creación, como ya lo hemos leído. ¿Qué otro fruto de la gracia común encontramos? Lo que ya les mencionaba del bien común y la justicia civil. La gracia común nos faculta a nosotros a cumplir con la ley civil, ya no así con la ley de Dios. Ya esta gracia común derramada en nuestros corazones, que tengamos una noción de moralidad, que el Señor se ha revelado a nosotros en nuestros corazones, nos faculta cumplir con la ley civil, pero no la ley de Dios. Por eso no podemos alcanzar salvación por nuestras propias obras. Sin la gracia de Dios, entonces, el hombre no sería capaz ni siquiera de ver como algo bueno el bien común. No lo desearía. Le importaría, en buen chileno nuevamente, un comino. Yo voy a andar a 300 por hora y voy a matar a todos. ¿Qué importa? Yo no me he muerto. Si yo no me he muerto, eso es todo lo que importa. Existe esta noción de un bien común. Existe una noción de responsablemente y voluntariamente entregar el poder a un gobernante y someterme a estas leyes. La Biblia nos habla de esto, de buenas obras en hombres no regenerados, ¿ya? De esta noción de bien común, ¿ya? De esta noción de moralidad, que produce, entre comillas, buenas obras, que no son para salvación, como lo voy a mencionar al tiro. El libro 2 de Reyes 14 dice, y él hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre, ¿ya? Entonces, esta rectitud delante de los ojos de Jehová es como, perfecto, a mí no me convencen, no me agradan, no cumplen con mi estándar, pero sí es recto, o sea, estás anhelando un bien común. Lucas 6:33, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, si hacen el bien al que les hace bien, ¿cuál es la gracia de esto? O sea, ¿qué especial están haciendo? Porque hacerle el bien a los que hacen el bien a ustedes, inclusive los pecadores hacen lo mismo. O sea, los pecadores tienen esta facultad, tienen la facultad de buscar el bien a otros, ¿ya? Estas buenas obras, frente al orden natural, civil e incluso religioso solamente, son buenas obras que propician el bien del resto. Son buenas obras que propician que la autoridad no nos meta presos, ni nos multe. Son buenas obras que inclusive en un aspecto religioso se podrían ver como buenas, ¿ya? Como servir a una entidad superior, tener un templo, etcétera, etcétera. Ante esos ámbitos religiosos parecen agradables, pero no son consideradas buenas obras en un modo formal. No son buenas obras legalmente ante Dios, ya que su intención y su motivación no es la gloria de Dios. Y eso es lo importante. No son las obras per se, sino que es la motivación. ¿Por qué lo hacen? Recordemos que tienen un corazón que solamente desea el pecado, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Ya? Entonces, estas buenas obras externas no parten, no nacen buscando la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, en su inicio no son buenas, porque no buscan la gloria de Dios. Y su fin tampoco es la gloria de Dios. Entonces, ni su inicio ni su fin es la gloria de Dios. Entonces, no son buenas obras en un modo formal, no son buenas obras que puedan agradar a Dios para salvación. ¿Qué otro fruto genera la gracia común de Dios a todos los hombres? Muchas bendiciones naturales. Ya, aunque el hombre pecador malgasta estas bendiciones, hace pedazos la tierra, no le interesa el medio ambiente, el Señor le da tantas cosas, recibe a diario muestras de bendición de Dios y aún así no las desprecia, el Señor las da y el Señor las continúa dando. Puse esta imagen acá porque cual rey David, salga usted y mire la creación y dése cuenta que el Señor es magnífico, magnífico, magnífico. El sol sale todos los días sobre buenos y malos. Quizá hay gente que no merecería ni que le saliera el sol, merecerían estar en la oscuridad, pero igual el sol está. Gente mala que igual el sol calienta sus casas cuando tiene frío. Gente mala que igual el sol permite que crezcan sus plantaciones. Gente mala que igual llueve y bendice con agua y no morirnos de sed, etcétera, etcétera. La creación en sí misma es una bendición natural que nos da el Señor y nos provee a diario, ¿ya? Mira el cielo, mira las estrellas y dése cuenta que el ser humano no es nada para que el Señor lo bendiga, y aún así derrama a diario sus bendiciones a toda la humanidad. Dios bendice a los buenos y malos. En Génesis encontramos el relato sobre Ismael, ya el hijo que no era de la promesa que tuvo con Agar. El Señor dice que sobre Ismael escuchó el ruego
y lo iba a bendecir. He aquí lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Ismael, el fruto de un pecado, el padre de una nación pecaminosa, pero el Señor igual lo bendijo. Génesis 39, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, la historia de José en Egipto, desde que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, de Potifar, a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. O sea, el Señor bendijo a Potifar y todas las cosas que él tenía, producto de José. Bendijo a un pecador, bendijo a alguien que no era salvo. De hecho, el Salmo 145 nos dice, bueno a Jehová para con todos, muestra su bondad con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El Señor dice que se preocupa de los lirios del campo, se preocupa de los pajaritos, se preocupa de las hormigas, se preocupa de los árboles, etcétera, etcétera. ¿Ya? El Señor es bueno con todos, derrama su gracia común en estas bendiciones naturales a todos. Lo que les mencionaba antes, sobre que el Señor es bueno con los malos y los buenos, pero contextualicémoslo un poquito en Lucas 6. El Señor les dice, amen incluso a sus enemigos, háganle lo bueno, no esperen de ellos nada, préstenle y no esperen nada de ellos de vuelta, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el ejemplo nos los da Dios, porque Él es bueno con los ingratos y los malos, ¿ya? Este es el contexto de este versículo, entendiendo que el Señor bendice, derrama su gracia común sobre los malos, sobre los pecadores, y con ese ejemplo nos insta a nosotros a ser buenos con los que nos persiguen. ¿Cuál es entonces, ya viendo la gracia común, teniendo una noción general sobre la gracia común del Señor, cuáles son las diferencias entre la gracia común y la gracia redentora que vimos la semana pasada? En primer lugar, la gracia redentora está limitada solamente a los elegidos. ¿Ya? En Cristo Jesús solamente tienen salvación los predestinados para salvación. En cambio, la gracia común no se limita a ese número, sino que se le concede a todos los hombres, sin discriminación. ¿Ya? Primera diferencia. Segunda diferencia, no puede decirse que los elegidos reciban mayor medida de la gracia común que los no elegidos. No podemos decir eso, que los cristianos reciben mayor bendición del Señor como gracia común que los pecadores. De hecho, muchas veces nos encontramos, el salmista tiene varios salmos, el rey David escribió varios salmos alegando esto de cómo puede ser que el impío le vaya bien, cómo puede ser que funcione. En los profetas menores encontramos de cómo los mercaderes malos, los gobernantes malos, la gente pecadora era aparentemente bendecida y el justo veía como postergado. Entonces, la segunda diferencia que vamos a encontrar es que la gracia común es eso, común a todos. No es que reciban mayor proporción los salvos o los no salvos, ¿ya? De hecho, muchas veces es lo contrario, que los pecadores reciben más gracia común que los salvados. Una tercera diferencia es que la gracia redentora remueve la culpa y la pena del pecado. Su acción es súper profunda, remueve algo que nos tenía agarrados, remueve algo que nos tenía esclavizados, cambia la vida íntima del hombre y lo limpia gradualmente de la corrupción del pecado. Gradualmente, porque solamente cuando estemos en el cielo esta corrupción va a estar totalmente deshecha, ¿ya? Pero actúa a nivel íntimo, a nivel medular, cambia nuestra forma en el fondo, cambia nuestro fondo. En cambio, la gracia común nunca remueve la culpa del pecado, no renueva la naturaleza humana, ¿ya? No actúa a ese nivel. Más que nada tiene un efecto externo sobre la influencia del pecado. Entonces lo que hace es que el pecado no se desenfrene tanto. La gracia común lo que hace es que el pecado en realidad no extermine la raza humana, no haga que nos matemos a nosotros mismos. Eso es lo que hace la gracia común. En cambio, la gracia redentora actúa a un nivel íntimo, ¿ya? Por así decirlo, la gracia común pega una lavadita por encima, en cambio la gracia redentora actúa a un nivel microscópico, a un nivel celular. Una cuarta diferencia es que la gracia redentora es irresistible. No es que obligue al hombre a creer en contra de su voluntad, sino lo que hace el Señor es que, como les decía recién, la gracia redentora actúa a un nivel muy profundo. Ya a través del Espíritu Santo nos quita el velo, rompe la esclavitud del pecado y nos hace ver lo hermoso del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros de forma totalmente voluntaria nos sometemos, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque eso ve lo que no nos permitía ver lo hermoso del sacrificio de Cristo, lo deseable de su papel como redentor,
La gracia del Señor nos permite verlo. Entonces, de forma irresistible vamos a ella. En cambio, la gracia común se puede resistir. De hecho, siempre se la resiste en mayor o menor medida, porque el hombre sigue siendo esclavo del pecado. Entonces, el Señor nos da algo y lo rechazamos. Nos va bien en algo y lo malgastamos. El Señor nos da un gobierno que propicia el bien y cometemos crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, esta gracia común sí se resiste, porque como el hombre sigue siendo esclavo del pecado, obviamente le resiste. Una quinta diferencia, la gracia redentora opera de una manera espiritual, ¿ya? Renovando toda la naturaleza del hombre. Por eso es que no se puede resistir, porque lo capacita para que pueda y quiera aceptar la oferta de Cristo Jesús, y quiera y pueda dar buenos frutos espirituales. El hombre carnal no puede, ¿ya? Porque la gracia redentora actúa a un nivel espiritual, ¿ya? Nos libera a través del Espíritu Santo de la esclavitud del pecado. En cambio, la gracia común opera más que nada de una forma racional y moral. Lo que hace es que le presenta motivos que influyen en su voluntad. O sea, el Señor dice, tienes un gobierno, el gobierno te va a castigar. No hagas esto. Tienes razón, yo sigo siendo esclavo del pecado, pero igual mejor no lo hago. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. En cambio, la gracia redentora actúa a un nivel espiritual. La intención de nuestro corazón es agradar a Dios. Por eso cambia nuestro actuar externo, por buscar agradar a Dios. En cambio, la gracia común lo que hace es, de una forma más de convencida, más dialogada, más negociada, habla con el hombre pecador, esclavo del pecado, y lo convence, lo estimula, lo influencia a un buen actuar. Entonces, lo que hace es apelar a sus deseos naturales, ¿ya? Inclusive a su pecado. Visto esto y analizado todo lo que hemos analizado, se ve mucho, ¿ya? Pero la gracia del Señor la encontramos de Génesis y Apocalipsis. Un estudio profundo de toda su palabra, aún así nos dejaría cortos y nos dejaría ver solamente un mini vistazo de lo que es la gracia. Pero entendido esta comprensión de la gracia de Dios, sobre todo en la epístola a los romanos, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Según yo, la más importante es hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que merecemos de Dios? ¿Qué merecemos de Dios? Una frase que siempre repite un amigo mío, le gusta mucho la frase, dice, ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La respuesta es, esto solamente ocurre una sola vez y lo hizo de forma voluntaria, refiriéndose a de que no existe nadie bueno, ¿ya? Entonces, decir que le ocurren cosas malas a la gente buena de por sí no existe. El único que existió así fue Cristo. Y estas cosas malas que le ocurrieron porque Él fue voluntario, ¿ya? Porque no merecemos de nosotros. ¿Qué merecemos entonces de Dios? Podemos tener dos respuestas. No es que una esté más equivocada que la otra, pero las dos tienen dos aproximaciones distintas. ¿Qué merecemos de Dios? Nada. Nada. No merecemos nada de Dios, ¿ya? Por eso insté tanto a meternos en la cabeza de que la gracia de Dios es inmerecida. Por eso es gracia sobre gracia, porque a medida que hicimos todo este estudio nos damos cuenta, nos echamos para atrás y decimos, como el salmista, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, no soy nada, no te puedo pedir nada. ¿Qué merecemos de Dios? Nada. Pero vamos más allá, seamos un poquito más enfáticos, seamos un poquito más fatalistas. ¿Qué merecemos de Dios? Solamente su justicia y su castigo. ¿Ya? No merecemos nada bueno del Señor, nada. Y lo único que merecemos de Él es el castigo, porque nuestra existencia es de rebelión. ¿Por qué hago esta pregunta y por qué doy esta respuesta? Para que entendamos que todo es inmerecido del Señor. Hermosas palabras del profeta Jeremías, le decían al profeta llorón, porque vivió una época terrible en la que él profetizó el castigo del Señor, le decía a su pueblo, le decía, ustedes merecen la justicia y el castigo de Dios, arrepiéntanse, 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 y no se arrepintieron. Y presenció el castigo de Dios. Y escribió un libro poético, escrito en prosa, hermoso, y uno de esos versículos me gusta mucho y ejemplifica muy bien la pregunta que acabamos de hacernos. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Merecemos solamente su castigo. Merecemos solamente la muerte eterna. Porque cada vez que exhalamos, nos rebelamos contra Dios.
El apóstol Juan decía, si alguno dice que no tiene pecado, miente, porque el pecado está en nosotros, porque el pecado es una corrupción innata que solamente cuando estemos en la gloria del Señor se nos va a quitar. No merecemos nada delante del Señor. Y es solamente por su misericordia que el Señor nos consume. Es solamente por su misericordia que Él no nos castiga justamente. ¿Cómo el Dios eternamente justo, cómo el Dios que todo lo sabe, puede permitir que alguien como yo viva? Porque Él sabe lo que yo he hecho, Él sabe lo que he pensado, Él sabe el fondo de mi corazón y aún así permite mi existencia. Solo por su misericordia es que no somos consumidos. Porque nunca decae su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él renueva sus misericordias y nosotros podemos despertar y respirar solo por su misericordia. Y todo lo que tenemos lo tenemos de su mano. El rey David decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros, tu pueblo y yo, el rey, para que te podamos dar algo? Todo es tuyo. Lo que te damos es solamente lo que tú nos diste en primer lugar. Su misericordia a diario se manifiesta en todo lo que tenemos, en nuestro sufrimiento, en nuestro pecado, en todo se manifiesta el Señor y su misericordia. Grande es la fidelidad del Señor. Cuando hablamos de la gracia común, podemos concluir que la raza humana persiste solo por la paciencia de Dios. La raza humana existe, la raza humana no es exterminada, la raza humana no es muerta producto de su pecado de forma inmediata. La raza humana tiene innumerables bendiciones por la gracia de Dios. Y más hermoso, más precioso y más específico a nosotros es que nosotros no solamente persistimos con la raza humana, sino que aún somos salvos. No solamente persistimos en la tierra, sino que persistiremos en la eternidad junto a Él, solo por su misericordia y por su eterno amor, manifestado en el sacrificio santo de su Hijo, lo que nosotros llamamos gracia redentora. Que el Señor les bendiga.